Atención, acaba de salir del horno un documento que va a marcar el paso en el mundo laboral español durante los próximos 3 años. Hablamos del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2025-2027. Un documento clave, sí señor. Hoy vamos a meternos de lleno en este plan. ¿Qué es lo que realmente busca? ¿Dónde va a poner el foco a la inspección? Y sobre todo, ¿cómo nos va a afectar esto en el día a día? Preguntas importantes, desde luego. Para entenderlo bien, hemos analizado el texto oficial publicado en el BOE, pero también las opiniones de despachos de abogados como CK Magán o Quatre Casas. Y sindicatos, claro. Eso, las reacciones de sindicatos como UGT y el Sindicato de Inspectores y la visión de organizaciones empresariales como Compymes. Un abanico amplio de visiones. Nuestro objetivo, extraer la esencia, entender las novedades clave y, anticipar un poco lo que viene, todo de forma clara y directa. Olvidémonos de la jerga incomprensible, vamos a ello. Vamos. Antes de nada, un poco de contexto. Este plan llega después del 2021-2023, que estuvo muy marcado por la recuperación post-COVID, ¿verdad? Exacto. Aquel plan tenía otras prioridades. Ahora el panorama es otro. Estamos, consolidando reformas laborales importantes como la de 2021 que buscaba más estabilidad en el empleo. La famosa reforma laboral. Esa misma. Y además, estamos metidos de lleno en la transformación digital. Y siguen sobre la mesa debates como la reducción de jornada. El escenario ha cambiado. Entiendo. Y en este escenario, el gran objetivo del plan es que las normas, tanto las nuevas como las de siempre, se cumplan de verdad. Que no se queden en el papel. Buscan mejorar la calidad del empleo. La Inspección de Trabajo, la ITSS, quiere ser la garante de que esto ocurra. Se posicionan como clave, ¿no? Totalmente. Se presentan como una entidad que busca ser más moderna, eficaz, transparente, adaptada a los tiempos. Y parece que trabajo no les falta. Las denuncias y comunicaciones en su buzón han aumentado un 43% entre 2021 y 2024. Un 43%. Casi nada. Eso es muchísimo. Una barbaridad. Demuestra que hay una demanda social importante. El documento tiene una estructura bastante lógica. Introducción, el meollo, con 17 objetivos repartidos en 2 grandes ejes. ¿Qué van a hacer y cómo van a mejorar ellos mismos, básicamente? Exacto. ¿Qué van a inspeccionar y cómo van a mejorar ellos mismos? Y una parte final sobre cómo van a medir si lo cumplen. Llama la atención que vinculan sus metas a la Agenda 2030, especialmente al objetivo de trabajo decente. Sí, le dan ese marco global. También igualdad de género, salud. Y es importante decir que lo han elaborado con la participación de sindicatos, patronales y comunidades autónomas, ¿no? Sí, ha habido un proceso de consulta. Se aprobó por el Consejo Rector de la ITSS en abril de 2025 y por el Consejo de Ministros en agosto, publicándose en el BOE el 12 de septiembre de 2025. Vale, perfecto. Pues vayamos al grano. ¿En qué va a poner la lupa la inspección estos próximos 3 años? El primer gran bloque de objetivos define su actividad inspectora. Hay una frase que lo resume: estar donde debemos estar para garantizar los derechos laborales. Suena bien, sí. Un lema con intención. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Dónde van a estar exactamente? Pues significa poner el foco en varios frentes clave. El primero, y fundamental, es asegurar los derechos laborales básicos. Aquí la inspección va a ser muy vigilante con la contratación. El eterno tema de los contratos. Efectivamente. Ya no solo mirarán los contratos temporales, que ya lo hacían, sino que van a analizar con lupa el uso de los fijos discontinuos. Ajá. Esos contratos pensados para picos de trabajo, pero que a veces, se usan de forma un poco creativa, ¿no? Justo. A veces se usan para encadenar empleo precario, o esa es la sospecha. Van a mirar eso muy de cerca. También vigilarán los despidos durante el periodo de prueba que puedan esconder otras causas. Que no sea un despido encubierto. ¿Y cómo lo harán? Pues aquí entra la tecnología. Usarán algoritmos para detectar patrones sospechosos en la contratación y en los despidos. O sea, cruzarán datos a gran escala. Exacto. Además, pondrán el ojo en las empresas de trabajo temporal, las CTTs, y en las cadenas de contratas y subcontratas. Quieren evitar cesiones ilegales de trabajadores o que no se aplique el convenio colectivo correcto en una subcontrata, por ejemplo. Entendido. Otro tema que siempre está caliente es el del tiempo de trabajo. Las horas extra, los descansos. Sin duda. El tiempo de trabajo y los descansos es otra máxima prioridad. De hecho, nos dicen que es el segundo motivo de denuncia más frecuente. ¿El segundo? Sí.
Van a controlar que se cumplan los límites de jornada, los descansos obligatorios entre jornadas, los semanales, y aquí la estrella, o una de ellas, va a ser el nuevo sistema de registro de jornada digital. El famoso registro horario que ya existe, pero ahora más digital. Más digital, y sobre todo se espera que sea interoperable entre sistemas, que se puedan cruzar datos más fácilmente. También se vigilará el derecho a la desconexión digital, sobre todo en teletrabajo. Que es fundamental para la salud mental. Totalmente. ¿Y cómo afecta eso a los riesgos psicosociales? De nuevo, los algoritmos ayudarán a buscar fraude en horas extra o complementarias, no pagadas o no declaradas. Parece que la tecnología va a ser la gran aliada de la inspección en este plan, ¿eh? Van a usarla para todo. Totalmente. Es una de las claves del plan, la apuesta por la tecnología y el análisis de datos. Y se nota también en el control del salario. Otro punto sensible. Mucho. Van a verificar el pago correcto, incluyendo el salario mínimo interprofesional, sobre todo donde no hay convenio o en colectivos más vulnerables. Y anuncian algo interesante: un análisis masivo de convenios colectivos para detectar incumplimientos salariales y de cotización. Análisis masivo. ¿Cómo es eso? Pues imagina cruzar los datos de miles de convenios con las nóminas y las cotizaciones de las empresas. El potencial para detectar irregularidades, es enorme. Eso puede sacar muchas cosas a la luz. Desde luego. Finalmente, en materia de despidos colectivos, la inspección refuerza su papel. Ahora, desde una ley reciente, debe emitir un informe pronunciándose sobre las causas que alega la empresa. Tiene más peso. Vale, derechos básicos cubiertos, contrato, jornada, salario, despido. ¿Qué más áreas destacan en la actividad inspectora? Pues se da muchísima importancia a la seguridad y salud en el trabajo. Que además ahora es derecho fundamental reconocido por la OIT, ¿no? Exacto, desde 2022. Y el plan se alinea con la estrategia española sobre el tema. Tiene un doble enfoque. Por un lado, combatir la siniestralidad grave, los accidentes mortales o muy graves en sectores de alto riesgo. Construcción, agrario, pesca, reparto, los de siempre, lamentablemente. ¿Y el otro enfoque? Abordar los riesgos emergentes. Y esto es muy importante y bastante novedoso en su énfasis. ¿Riesgos emergentes? ¿A qué se refieren exactamente? Suena un poco abstracto. Pues hablamos de los riesgos psicosociales, estrés, burnout, acoso, cada vez más presentes. Los derivados de la digitalización, tecnoestrés, hiperconexión, el impacto de los algoritmos en el trabajo. Ya. Los derivados al cambio climático. Piensa en trabajos al aire libre con olas de calor extremo, por ejemplo. Y todo ello aplicando siempre una perspectiva de género, porque estos riesgos no afectan a todos por igual. Entiendo. O sea, no solo mirar el andamio que se cae, sino también el estrés que no se ve. Justo. Investigarán más a fondo accidentes leves relacionados con trastornos musculoesqueléticos o psicosociales, que a menudo se pasan por alto o se infradeclaran. Pondrán foco en esa infradeclaración, sobre todo en sectores feminizados donde a veces se normalizan ciertas dolencias. Interesante. También se intensifica la lucha contra el cáncer de origen laboral, vigilando la exposición a agentes peligrosos como el amianto o el sílice, con perspectiva de género también aquí. Queda claro que la seguridad y salud va más allá del casco y las botas. Mucho más allá. Otro pilar fundamental parece ser la igualdad y la no discriminación. Absolutamente. Aquí la inspección va a tener un papel crucial y además se apoyará en la nueva Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación, la OELD. Se vigilará cualquier tipo de discriminación prohibida por la ley, por género, origen racial o étnico, edad, el famoso edadismo. El edadismo, sí, que afecta mucho. Y también por discapacidad, orientación sexual, identidad de género, enfermedad, incluso estado serológico. La ley es muy amplia. Y se dará un impulso a los derechos LGTBI, controlando, por ejemplo, que las empresas de más de 50 trabajadores tengan los planes y protocolos obligatorios que marca la ley trans y LGTBI. Y en este campo también entra la tecnología. ¿Los algoritmos pueden discriminar? Claro que pueden. Por eso una línea específica vigilará que los algoritmos de inteligencia artificial que se usan cada vez más en recursos humanos para selección, promoción, etc., no tengan sesgos discriminatorios. O sea, que la máquina no discrimine por nosotros. Esa es la idea. En cuanto a la igualdad de género, es una prioridad transversal. Está en todo. Se luchará contra la brecha salarial, se asegurarán los derechos de conciliación, se verificarán los planes de igualdad, su existencia y su contenido real, y se combatirá el acoso sexual y por razón de sexo.
revisando que las empresas tengan y apliquen los protocolos obligatorios. Parece que la inspección quiere abarcar mucho terreno. También mencionan la lucha contra el fraude y la economía sumergida, ¿no? Algo clásico, pero con novedades. Exacto. Hay un objetivo claro para Aflora Empleo con Derechos. O sea, luchar contra el trabajo no declarado o infradeclarado, el trabajo en negro o en gris. ¿Y cómo lo harán ahora? Pues el foco se pone mucho en las plataformas digitales. Van a usar nueva información fiscal europea, la directiva DAC 7, que obliga a las plataformas a informar de los ingresos de sus vendedores o proveedores de servicios. O sea, tendrán más datos de la gente que trabaja en plataformas, para tirar del hilo, ¿no? Justo, para tirar del hilo y ver si son realmente autónomos o deberían ser asalariados. También se vigilarán los falsos autónomos en general, colaborando más con Hacienda. La eterna lucha. Sí. Y el fraude en contratos a tiempo parcial, gente contratada por pocas horas pero que trabaja muchas más. Las falsas cooperativas, especialmente en transporte, colaborando con la inspección de transportes. Las llamadas empresas buzón, que se usan para el fraude transnacional. Empresas buzón. Empresas sin actividad real en España, creadas para eludir legislación laboral o fiscal, a menudo para atraer trabajadores de fuera pagándoles menos. También se mirará el teletrabajo internacional y los falsos becarios. Y no se olvidan del empleo del hogar, que sigue siendo un foco importante. Vaya lista, parece que no se les escapa nada. También refuerzan la vigilancia de las políticas de empleo, ¿no? Que las ayudas se usen bien. Eso es. Controlar que la intermediación laboral funcione, que las bonificaciones y ayudas al empleo se apliquen correctamente, la formación bonificada. Y, por supuesto, luchar contra el fraude en prestaciones de desempleo. Empresas ficticias, gente cobrando el paro mientras trabaja. Exacto. Control de requisitos, prevención de empresas ficticias, creadas solo para generar prestaciones, etc. Y el último gran bloque de actividad inspectora es la seguridad social. Asegurar la caja, ¿no? Fundamental. Garantizar la sostenibilidad del sistema. Aquí lucharán contra el fraude en la cotización, controlar altas y bajas, que el encuadramiento sea el correcto, no tener a alguien en un grupo inferior para cotizar menos. La cotización de los autónomos según sus ingresos reales, que es un cambio reciente y complejo. La nueva cotización de solidaridad para salarios altos. Mucho control sobre las cotizaciones. Sí, también identificar responsables de deudas con la seguridad social, luchar contra el fraude en prestaciones, incapacidad temporal, etc. Controlar que se cumplan obligaciones formales como dar de alta y baja a tiempo, usando automatización. Y verificar que los beneficios en la cotización, exoneraciones, reducciones, se apliquen correctamente. Incluso controlarán a las mutuas colaboradoras. Completo, sí. ¿Y la parte internacional? Pues también le dan importancia. El objetivo 10 habla de la actividad internacional. España quiere consolidar su papel activo, reforzar la presencia en la UE, en el Comité de Altos Responsables de Inspección de Trabajo, SLIC, en la Autoridad Laboral Europea, la ELA. La ELA, que tiene sede en Bratislava, ¿no? Esa es. Y también cooperación bilateral más estrecha con países como Portugal, Francia, Italia, Rumanía, Marruecos, e impulsar la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo. Y colaborar con la OIT, claro. Es una agenda muy completa en cuanto a qué se va a vigilar. Impresiona la lista. Pero el plan también habla, y mucho, de cambios internos en la propia inspección. Parece que se proponen una puesta a punto importante ellos mismos. Sí, totalmente. El segundo gran eje del plan es precisamente modernizar la casa por dentro. No solo decir qué van a hacer, sino cómo van a mejorar ellos para poder hacerlo. Buscan ser más eficientes y ágiles. Y lo primero es reforzar la plantilla. Más inspectores y subinspectores. Prometen un mínimo de 500 nuevos inspectores y subinspectores entre 2025 y 2027. ¿500? Eso es una cifra considerable. Sí, lo es. Además de más personal técnico y administrativo, sobre todo en informática y planificación, que van a necesitar mucho con la apuesta tecnológica. Suena bien, aunque luego veremos qué dicen los sindicatos sobre si será fácil cubrir esas plazas y retenerlos. Y más allá del personal, ¿qué cambios organizativos plantean? Pues la gran apuesta, como decíamos, es la modernización tecnológica. Quieren digitalizarse a fondo. ¿Más allá de los algoritmos que ya mencionaste? Mucho más. Habrá más actuaciones automatizadas y extensivas, o sea, cartas y requerimientos generados automáticamente por el sistema para comprobaciones masivas. Usarán más algoritmos para detectar fraude con su herramienta de lucha contra el fraude.
Crearán unidades especializadas para analizar grandes volúmenes de datos. Y ojo a esto, un laboratorio de informática forense. Un laboratorio forense. Eso suena a subir el nivel de las investigaciones de forma considerable. Casi como una policía laboral digital. Hombre, indica una intención clara de ir más allá en la obtención de pruebas digitales. Poder analizar discos duros, móviles, correos. Con garantías legales, claro. Interesante. ¿Qué más tecnología? Pues planean renovar su sistema informático interno, el llamado Integra, un proyecto de movilidad para eliminar el papel en las visitas de inspección. Adiós a las carpetas. Esa es la idea, crear una sede electrónica propia del organismo para que empresas y ciudadanos se relacionen con ellos digitalmente. Un registro electrónico de apoderamientos, otro para comunicaciones, de desplazamiento de trabajadores e incluso permitir realizar algunas comprobaciones por videoconferencia. Ah, inspecciones por videollamada. Algunas comprobaciones documentales o entrevistas, sí, buscan agilizar trámites y ser más eficaces, y aplicaciones para tramitar sanciones o ERES electrónicamente con las comunidades autónomas. Una digitalización completa, vamos. Además de tecnología y personal, cambia la forma de trabajar internamente. Sí, también apuntan a eso. Quieren fomentar más el trabajo en equipo. Hablan de la figura del jefe o jefa de equipo, del subinspectora coordinadora, de equipos multidisciplinares para casos complejos. Menos el inspector lobo solitario, ¿no? Un poco esa idea, sí. Hablan de un nuevo modelo de organización del trabajo más flexible, de reforzar las direcciones territoriales dándoles más medios y funciones que abarquen varias provincias. Buscan también mayor homogeneidad interna, un manual de estilo, un expediente electrónico único, revisar procesos para que sean iguales en todas partes y mejorar la coordinación con las inspecciones transferidas de Cataluña y País Vasco. Y para que todo esto funcione necesitarán gente preparada y motivada. Exacto. Por eso hay objetivos sobre mejora de capacidades del personal, un plan para captar talento, agilizar oposiciones, potenciar la escuela de inspección con más formación y sobre bienestar del personal. ¿Cuidar a la gente de dentro? Sí. Hablan de aplicar medidas tras una evaluación de riesgos psicosociales que hicieron, un plan de comunicación interna, grupos de trabajo con el personal, cosas para mejorar el clima laboral y la motivación. Algo importante si quieres retener a esos 500 nuevos inspectores que decíamos. Desde luego. Y de cara afuera. Más transparencia. También. Un objetivo sobre organización abierta y transparente. Más publicidad activa de datos, estadísticas, información. Un nuevo plan de comunicación, usando redes sociales, haciendo campañas. Y mejorar la participación externa, el diálogo con sindicatos y patronales, no solo a nivel estatal, sino también territorial. Y por último mencionan valores éticos. Sí. El último objetivo es potenciar valores éticos. Hablan de crear un código ético, reforzar la auditoría interna, ser rigurosos con la protección de datos, un plan de diversidad e inclusión dentro de la inspección y usar lenguaje inclusivo. Una transformación en toda regla, por dentro y por fuera. Ahora, todo esto suena muy ambicioso en el papel, la verdad. Pero, ¿cómo se está recibiendo? ¿Qué dicen los que están en el ajo? ¿Sindicatos, empresas, expertos? Pues las reacciones son diversas, como cabía esperar. Hay puntos de acuerdo y puntos de fricción. Empecemos por los propios inspectores. ¿Qué dice su sindicato? Pues el sindicato de inspectores, a través de su presidenta Ana Erkoreka, valora los avances y la ambición del plan, pero... Pone el dedo en la llaga. Siempre hay un pero. Claro. Reclaman mejoras laborales que llevan tiempo pidiendo. El nivel 27 para todo el cuerpo, que se paguen las guardias entre semana, una reforma del sistema de productividad. Dicen que sin mejorar esas condiciones será muy difícil atraer y retener a esos 500 nuevos efectivos, que las plazas se quedarán sin cubrir o habrá mucha rotación. Es una advertencia importante. ¿Y sobre la tecnología? Apoyan la modernización tecnológica. La ven necesaria, pero marcan una línea roja muy clara. La inteligencia artificial es una herramienta, pero no debe sustituir al inspector o inspectora a la hora de tomar la decisión final, de valorar las pruebas o de decidir si se sanciona o no. Entiendo. El criterio humano debe prevalecer. ¿Y desde otros sindicatos como UGT? UGT, por boca de Fernando Luján, ve con buenos ojos el refuerzo de medios y la estrategia general del plan. Pero coincide con el sindicato de inspectores en que mejorar las condiciones laborales es clave para que el plan sea realista y funcione. Ven positiva la dirección, pero insisten en los medios y las condiciones. Vale. ¿Y los expertos legales? ¿Gente que conoce bien la inspección? Pues expertos como Carlos de la Torre, que además fue inspector, califican el plan de muy ambicioso. Lo ven potente,
Pero también señalan retos. Uno es el relevo generacional. La plantilla de la inspección tiene una edad media elevada, hay muchas jubilaciones previstas, y cubrir esas bajas más los 500 nuevos es un desafío enorme. Que no se quede en papel mojado por falta de personal cualificado. Exacto. Y también piden cautela con la inteligencia artificial. Bienvenida sea, pero cuidado con los sesgos que pueda introducir si no se diseña y supervisa bien. Reclaman además más uniformidad y transparencia en los criterios técnicos que usa la inspección. Que lo que se aplique en una provincia sea lo mismo que en otra. Una petición clásica también. ¿Y las empresas? Imagino que no todas estarán dando palmas con tanto anuncio de control, sobre todo las pequeñas. Efectivamente. Desde Compymes, que representa a pequeñas y medianas empresas, su presidente José María Torres expresa bastante preocupación. Ven este aumento del control, sobre todo el tecnológico, y el uso masivo de datos, casi como una presunción de que las empresas son fraudulentas por defecto. Se sienten señaladas. ¿Una percepción de presunción de culpabilidad? Un poco eso. Critican las cargas administrativas y los costes adicionales que suponen algunas medidas. Por ejemplo, el nuevo registro horario digital interoperable. Dicen que para una pyme es una carga importante y lo ven intrusivo. Es la otra cara de la moneda. La necesidad de control frente a la carga para las empresas, especialmente las más pequeñas, que tienen menos recursos. ¿Y los asesores, los abogados laboralistas, qué recomiendan a sus clientes? Pues los despachos de abogados especializados, CK Magán, Cuatrecasas, Acontax, lanzan un mensaje muy claro y coincidente a las empresas. Es el momento de ponerse las pilas, pero ya, y reforzar lo que llaman el compliance laboral. El compliance, el cumplimiento normativo interno. Exacto. Todos los mecanismos internos para asegurarse de que cumplen con toda la normativa laboral. Hablan de hacer auditorías internas, revisar y actualizar protocolos de igualdad, de acoso, de registro de jornada, de protección de datos. Porque la vigilancia de la inspección va a ser más intensa, más inteligente por el uso de datos y, previsiblemente, más efectiva para detectar incumplimientos. O sea, que ya no vale con hacer como que cumplo. Parece que esa es la idea que quieren transmitir. Que no esté al día, que no tenga sus deberes hechos, tiene un riesgo de sanción mucho mayor que antes. La sofisticación del control aumenta el riesgo si no estás preparado. Entonces, para que nos quede meridianamente claro, si tuviéramos que resumir el impacto práctico de todo esto, ¿qué significa este plan para las empresas y para las personas trabajadoras en su día a día? A ver, para las empresas, significa, sin duda, más inspecciones. Pero no solo más en número, sino sobre todo inspecciones más listas, más inteligentes, guiadas por datos y algoritmos. El foco estará en áreas muy claras que hemos repasado. Contratación, mucho ojo a fijos discontinuos y temporales. Tiempo de trabajo, el registro horario digital va a ser absolutamente clave. Igualdad, planes, brecha salarial, acoso, seguridad y salud, tanto riesgos clásicos como emergentes, y lucha contra el fraude a la seguridad social. El mensaje es, pon tu casa en orden. Claramente. Tener un buen sistema de compliance laboral, de cumplimiento interno, deja de ser una recomendación para ser una necesidad crítica. Y tendrán que acostumbrarse a interactuar digitalmente con la inspección, notificaciones electrónicas, aportar pruebas digitales, quizás hasta videoconferencias. ¿Y para quienes trabajan? Para la gente empleada. Para las personas trabajadoras, el plan potencialmente ofrece una mejor protección de sus derechos, al menos sobre el papel. Los canales de denuncia, como el famoso buzón anónimo de la inspección, deberían ser más eficaces si se cruzan con los datos y algoritmos. Se prestará más atención a colectivos vulnerables, LGTBI, personas con discapacidad, migrantes y a nuevas realidades como las plataformas digitales o el teletrabajo, donde los derechos a veces son más difusos. Usaste la palabra potencialmente. ¿Por qué? Porque todo dependerá de cómo se lleve a la práctica este plan tan ambicioso, de si los recursos prometidos, esos 500 inspectores, la tecnología, el laboratorio forense, realmente llegan, se implementan bien y funcionan como se espera. La ejecución es clave, si no, se puede quedar en buenas intenciones. Entendido. En resumen, la inspección de trabajo se lanza a una modernización acelerada. Más gente, mucha más tecnología, incluyendo inteligencia artificial y análisis de datos, y prioridades muy marcadas. Contratos, jornada, igualdad, seguridad laboral y lucha contra el fraude en todas sus formas. Para las empresas, la señal es clara. Hay que reforzar el cumplimiento normativo, porque la vigilancia se sofistica y el riesgo de sanción aumenta si no se está al día. Exacto.
Y queda una reflexión interesante flotando en el ambiente, ¿no? Algo a lo que prestar atención en los próximos años. ¿Cuál? Toda esta confianza creciente en los algoritmos y el análisis masivo de datos para dirigir las inspecciones y cazar el fraude podría acabar generando nuevos puntos ciegos, nuevos sesgos. Podría pasar por alto matices importantes, contextos específicos, que un inspector o inspectora sí captaría sobre el terreno, hablando con la gente. La tensión entre la máquina y el humano. Un poco eso. ¿O es simplemente el camino inevitable y quizás hasta necesario hacia una aplicación de la ley más objetiva, más eficaz y más justa en un mundo laboral cada vez más complejo, digitalizado y lleno de datos? Es la gran pregunta que deja este plan. Una pregunta clave, sin duda. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto en la práctica, cómo funciona esa combinación de tecnología y criterio humano. Gracias por guiarnos en este análisis tan detallado y claro. Un placer. Es un tema complejo pero fundamental. Esperamos que esta exploración a fondo del nuevo plan de la Inspección de Trabajo haya sido útil e interesante para quienes nos escuchan. Les esperamos en la próxima entrega para seguir desgranando temas clave del mundo laboral y económico. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima.